La misteriosa pandemia que dejó a millones de personas como estatuas vivientes durante décadas. En la década de 1920, una extraña epidemia se cobró la vida de alrededor de 1 millón de personas y dejó a otros casi 4 millones más en lo que parecía ser un estado catatónico durante décadas, incapaz de hablar o moverse independientemente. Eran como estatuas vivientes. Los pacientes se quedaron así durante décadas, hasta que, a fines de la década de 1960, un experimento médico los despertó. El experimento conocido con el nombre de despertares cambió nuestra comprensión de las condiciones neurológicas y revolucionó la atención al paciente. Dormidos, justo después de la Primera Guerra Mundial, en 1917, y hasta alrededor de 1927, la curiosa epidemia se extendió por todo el mundo. Su origen era un misterio, pero se trataba de una enfermedad que atacaba el cerebro, dejando a sus víctimas sin palabras y sin movimiento voluntario. En Suiza, una novia se quedó dormida en el altar. En Francia, ni siquiera los dolores de parto despertaron a una madre, informaba la BBC cuando apenas estaba dando sus primeros pasos. El conjunto de síntomas había sido descrito varias veces en el pasado, incluso por Hipócrates, el gran médico de la antigua Grecia, que lo denominó letargus y lo detalló diciendo: fiebre, temblor, gran debilidad física con conservación de la inteligencia, que afecta a individuos mayores de 25 años, sobre todo en épocas frías y que puede generar la muerte por pulmonías terminales. En el albor del siglo XX y también de la neurología como disciplina científica, la enfermedad recibió el nombre de encefalitis letárgica o enfermedad del sueño, y quien escribió el manuscrito más preciso sobre ella fue el austríaco Constantin von Economo. Desde Navidad, hemos tenido la oportunidad de observar una serie de casos en la clínica de psiquiatría que no satisfacen los criterios de nuestros diagnósticos habituales. A pesar de ello, muestran una similitud en la forma de inicio y su sintomatología que nos fuerzan a agruparlos en una sola entidad clínica, escribió el médico. ¿Habrá alguien vivo adentro? En 1966, Oliver Sacks, un joven neurólogo británico, llegó al hospital Beth Abraham en el Bronx, Nueva York, donde había decenas de pacientes con encefalitis letárgica. Lo que me enseñó Oliver Sacks, el neurólogo más famoso del mundo. Nunca había visto algo así. Tantos de esos extraños pacientes inmóviles, a veces aparentemente congelados en posiciones raras, y uno se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Habrá alguien vivo adentro?, le dijo Sacks a la BBC en los años 70. Sacks comenzó a observar a sus nuevos pacientes y notó que había signos de conciencia, particularmente cuando una ayudante en el hospital tocaba el piano para los residentes. Quienes sobrevivieron quedaron congelados en el tiempo, atrapados en cuerpos casi sin vida durante años. Lo que vio es que si ella tocaba una melodía, algunos se levantaban y bailaban. Así que había algo de la música que penetraba y estimulaba su sistema motor hasta el punto de ponerse en acción. Y le pareció asombroso, no podía entender cómo era posible, recuerda la doctora Concetta Tomaino, directora y cofundadora del Instituto de Música y Función Neurológica en Nueva York. Un milagro. Antes de que Connie Tomaino llegara al hospital Beth Abraham, Oliver Sacks había comenzado un experimento con un nuevo medicamento que se usa para tratar a las personas con la enfermedad de Parkinson. Pensaba que la enfermedad del sueño podía ser una forma extrema de Parkinson. Les dio el medicamento, L-Dopa, y los efectos fueron en algunos casos inmediatos y dramáticos. Lola había pasado décadas en estado catatónico y su despertar ocurrió en segundos. Saltó de la silla y empezó a conversar. Fue una escena increíble y yo dudaría de mi propia memoria, de no ser porque está respaldada por lo que todos los demás recuerdan, recordó Sacks. Parecía un milagro. Los pacientes del Dr. Sacks podían hablar, caminar y sentir alegría de nuevo. La atmósfera del pabellón en el hospital era como la de un carnaval, una fiesta. Era un sentimiento de euforia, la gente se enamoraba, quería salir y hacer cosas, explorar el mundo. De verdad había una sensación de magia y milagros, y probablemente una expectativa algo alarmante, contó el neurólogo. Muchos habían contraído la enfermedad del sueño cuando eran niños, y se habían despertado como adultos de mediana edad y en un mundo completamente distinto. Cuando lograron entender cuánto tiempo había pasado, se sintieron casi atemorizados y estupefactos. Algunos estaban amargados por haber perdido tanto tiempo, pero la mayoría quería vivir cada segundo que tenían, le dijo a la BBC Tomaino, y añadió, riendo, a veces eso era todo un desafío para el personal del hospital. Sacks, por su parte, se sentía muy responsable de ellos y a veces se preguntaba si había hecho lo correcto, porque ¿quiénes eran ahora que estaban despiertos?, señala la terapeuta. Fin de la magia. La euforia fue de corta duración. La L-Dopa comenzó a perder su efecto. Después de unas pocas semanas, en algunos casos, el medicamento dejó de funcionar y la salud de los pacientes del Dr. Sacks se empezó a deteriorar. Algunos retuvieron más funciones que otros, pero ninguno volvió a recuperarse por completo.